Buenísimas chicos, aquí estamos en una guía de Beast Tamer. Sí, exactamente, una guía de este personaje que es temporal, como podéis observar, en el cual vamos a explicar las habilidades, su funcionamiento, tanto como para main, como para mula, como para cualquier cosa. Aquí lo tenemos, caracol, col, saca los cuernos al sol. Primero voy a hacer una introducción con el lore, después os explicaré las skills, las link skills que tiene, porque principalmente este personaje es creado por sus link skills, pero hay gente que lo maineado, principalmente su poder reside en el support. Os voy a empezar contando el lore de este personaje, el Beast Tamer. En un pequeño bosque azul, al sur de Dunwell, vivía una joven llamada Chase, que creció idolatrando a los héroes del mundo maple. Chase salvó a un gato llamado Arby, pero este no era un gato cualquiera. Arby es un miembro fundador de Crescent Champs, una banda de animales poderosos. Al hacerse amiga de Arby y formar un pacto con Crescent Champs, Chase podría tener el potencial de ser el héroe que siempre quiso ser. Tiene una Link Skill, y hay Link Skill que tienen hasta un nivel 3 máximo y hasta un nivel 2. Y aquí se puede ver la Link Skill de este personaje y al actual nivel que lo tenemos. Este es la Link Skill a su actual nivel 2. No soy nivel 210, por lo cual no tengo su querido 10% de post damage. Este personaje es tan buscado a la hora de subir al nivel 210 porque tiene, aquí lo podemos ver, un 10% de critical rate y un 5% de vida como de magia, más el daño final. Muy bueno, recomendado para subirlo al nivel 210. Principalmente este personaje es buscado como una mula. Es decir, la mula son los personajes que solamente son subidos de nivel para su Link Skill, para beneficiarte de ella. Pero es que también hay una cosa llamada tarjeta que tiene ciertos poderes. La tarjeta de legión, chicos. Hay del rango 60 al 99 y es el rango B. Después está el rango A del 100 al 139, el rango S del 140 al 199, el rango SS y el rango SSS, que es lo mismo básicamente que el rango SS. ¿Eso qué es? Si nos vamos a Manage Legion, a manejar la legión, aquí vemos que hay una serie de stat SS, dependiendo del nivel tendrás más S o menos. Estos te van a servir para colocarlos en la legión, pero esto lo dejaremos para otro vídeo, ¿vale chicos? Pero dependiendo de qué nivel seáis, pues podéis colocarlo y beneficiaros de los stats. Entonces, el beneficio que nos da, aparte de la legión, es que en su tarjeta de legión nos da una bonificación, y aquí pone, ignora la defensa enemiga un 5%, como podéis observar. Así que tiene este tipo de bonificación también. Siguiente, ¿qué más necesitamos saber sobre este personaje? Bueno, esta clase en los últimos parches ha sufrido una serie de cambios. Cambios como por ejemplo que entre múltiples habilidades, de manera similar al Xenon, según la situación de entrenamiento, pues... Bueno, esta clase sufrió un cambio y su cambio fue la pérdida de DPS, de daño por segundo, y sus cambios en las skills. Además ya no acumula pasivas de los animales que usabas, solo del mismo. Antes, al cambiar de un animal a otro, bueno, una cosa para compensar la insuficiencia de DPS, daño por segundo, os recomiendo que subáis el halcón. Pero bueno, primero voy a explicar los pros y contras del Beast Tamer. El Beast Tamer, los pros que tiene es que puede cambiar entre múltiples habilidades de manera similar al Xenon, según la situación de entrenamiento. El halcón, por ejemplo, es útil para hacer daño por segundo, aturdir y demás habilidades. Lo que pasa es que yo, como no lo tengo maximizado, no lo puedo elegir. Podemos maximizar hasta un máximo de 2 animales. Después hay otro que se nos queda un poco cojo, pero el resto son principalmente 2 animales. Y os voy a explicar cuáles animales tenéis que mejoraros para subir de nivel rápidamente, fácil, y después para haceros un main, si queréis mainear esta clase. Porque sí, hay gente que querrá mainearlo. Otro pro, otra ventaja de esta clase es que no necesitáis libros de nivel, los libros rojos y azules, para subir las habilidades. No lo necesitáis. Se suben automáticamente, tenéis desbloqueada la habilidad
para subirla directamente, eso es algo que se agradece también. Pero los contras es que, por ejemplo, no gana skill points adicionales al avanzar de trabajo, no ganáis skill points adicionales. Después, las habilidades pasivas de un animal en particular solo surten efecto cuando estás usando ese animal. Si os fijáis, con esto quiero decir, yo por ejemplo, digamos que cambio al oso. El oso me da más fuerza, bueno, me da una serie de bonificaciones como las que podéis ver que solamente se aplican cuando tienes el oso en uso. Si en cambio yo cambio al tigre, el tigre me va a dar unas bonificaciones y ya voy a perder las del oso. Otro contra es que no vas a tener skill points suficientes como para mejorar todas las ramas de animales. Por ejemplo, aquí hemos mejorado el gatito, porque el gatito nos da bufeos, nos da aumentos de cosas y son muy útiles para las parties de los bosses. Pero no podemos mejorar el halcón, por ejemplo, que es algo más para la velocidad rápida, para un main más enfocado a mainear tu clase, hacerla como tu clase principal, ¿no? Entonces no puedes experimentar todas las habilidades de todos tus animales, solo puedes decidirte por dos y uno que el cual cojea un poquillo, como puede ser este. Bueno, siguiente, la Inner Ability que tienes que buscar en este personaje. La Inner Ability es la habilidad interna y esta se puede ver en Stat. En los Stat, aquí tenemos debajo de Detailed Stat, Epic Ability o Legendary. Lo que tenemos que buscar en la Inner Ability es, si quieres hacer tu personaje como una mula, tienes que buscar, pues, Meso y Item Drop Rate, que te caigan más objetos y que te caiga Meso. Pero si quieres hacerlo como un main, como tu personaje principal, tienes que buscar como prioridad, como habilidad principal, velocidad de ataque y la secundaria, la franja secundaria, tienes que buscar duración de la mejora. Y por último, la última línea, tienes que buscar ataque mágico. Eso es lo que tienes que buscar en la habilidad interna. Solo se pueden subir, como si ya os he comentado, 2 ramas de animales al nivel 186. Si vais a farmear, primero subiros el leopardo, literalmente subís el leopardo, y segundo el oso. Ahora hablaremos sobre este tema. Si te interesa principalmente el personaje por la Link Skill, tienes primero que subir el leopardo, porque te da velocidad de ataque y te da bastante daño. El oso, porque el oso, aunque sea lento y no tenga tanto daño en área, tiene habilidades con bastante fuerza, con mucha más fuerza que la del leopardo. Si te fijas, esta tiene un 400% más de daño y este tiene un 200% más de daño, etc. Y adicionalmente el gato, porque el gato te va a dar una serie de habilidades, como por ejemplo esta, aumenta un efecto pasivo, te aumenta el ataque un 35, tiene habilidades que son útiles tanto como para party como para tu propio personaje. Bueno, chicos, si quieres, el oso es útil para matar mobs, para matar monstruos como estos, que son duros, que son muy difíciles, ¿vale? Después, si quieres mainearte este personaje y hacerlo como un personaje principal, principalmente súbete el oso por su daño, después el halcón, que tiene habilidades que te da más velocidad de ataque, que te da daño crítico, te da movilidad, stunea, tiene habilidades que son bastante interesantes y prácticas. Y por último el gato. Si quieres hacer tu personaje como principal, oso, pájaro y gato. El gato es súper útil. El Beast Tamer es un hiper bufeador. Hay personajes que bufean la party, que aumenta, ¿veis? Todos los personajes de tu party se van a beneficiar. Tú tienes un Beast Tamer en tu equipo y vas a estar con toda la pantalla llena de buff, llena de mejoras, porque es que el gato te da un montón de mejoras temporales para la party, para tu equipo, para matar bosses, jefes finales. Es súper útil el gato, os lo digo. Así que si quieres hacer un personaje principal, el gato es tu gato, el gato es tu fuerte, es tu principal poder, lo que te caracteriza. Obviamente el oso te da daño, pero el gato te da mejora temporales en todos los aspectos, y ya no solo a ti, sino a todos los miembros de tu party. Así que para resumir la construcción de habilidades, objetivo 1, solo la Link Skill. Pues enfocaos primero leopardo, segundo oso y ya está. Después, si tu objetivo es alcanzar el nivel de entre 200
Y 250 igual, oso y leopardo, porque son primordiales para matar monstruos. Oso también, porque el oso te da daño. El oso es el animal que más daño hace. Y el gato para los bosses. El Furious Strike lo que hace es que da 450 de daño. Se continúa mientras ataca el tercer golpe con Palm Swipe. Palm Swipe vendría a ser siendo este. Y este golpe es como un martillazo que pega. Es decir, esta es una de las habilidades principales del oso que lo caracteriza. De las más poderosas. Vale, chicos, Majestic Trumpet, que es como una especie de pedo, literalmente, de fuego. Deja un efecto que quema al enemigo en la zona, las llamas que le van pegando pasivamente al enemigo y como podéis ver, hace bastante pupa y es bastante útil. Atraer a los enemigos. Cuando están todos a tu alrededor, haces la habilidad del pedo. Se queda a tu alrededor una atmósfera de fuego y ya rematas con comandos que tienes que pulsar repetidamente y al final de tu ataque básico con el oso, utilizas esa especie de golpe con un martillo de goma, ¿no? Esa es la combinación principal que tienes que hacer con el oso. Y es un combo que hace bastante daño y es muy útil. Así que con el oso esa es la combinación. Esta habilidad, la de... primero, la de atraer al enemigo, lo atraes con la respiración. Después, invocas al enemigo este y haces el pedo. Y ya por último, golpea básico y lo revienta. Para que lo entendáis. Para que me entendáis. Primero, ¿dónde está? Primero esta. Esto es lo mismo, es la mejora esta. Primero esto, absorbe. Después esto, tira el efecto que queda ardiendo el suelo. Y ya por último, golpe básico. Y os enseñaré ahora estas otras habilidades que tiene. Como por ejemplo, una especie de pescado que empieza a lanzarlo. Lo empieza a girar. Tú lo mantienes pulsado. No puedes saltar. Pero es bastante buena. Coge un salmón gigante y se lía a golpes con el pez ese. Está bastante guay. Otra, por ejemplo, que tiene es una mesa que levanta. Voy a subir para que no tape la niebla. Y lo que hace aquí, que invoca una mesa, lo levanta y pumba, hace un efecto en toda la pantalla que es muy poderoso. También tiene una habilidad que invoca ositos. Como podéis ver, va invocando unos ositos que van pegando. Y es bastante útil también. Esto es una habilidad que te da una bonificación. Esto es una hyper skill, no hagáis mucho caso, esta es una hyper skill. Lanza un avión. Esta es otra hyper skill que invocas a varios miembros del circo, por así decirlo. Y empieza a pegar. Está bastante buena esta habilidad, está bastante bien. Hace bastante daño en área. Not bad. Incluso afecta a las líneas superiores. También, bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos otra habilidad del Blasteamer en área. Pero principalmente el oso. El efecto ese de la mesa. El salmón que gira y golpea. También muy buena. Esto hace mucho daño para los bosses, por ejemplo. Aspirar. El pedo. Y golpe con el martillo. Ya tenemos el oso. Vamos al leopardo. El leopardo es un personaje principalmente que son para farmear. Son muy veloces. Por ejemplo, tiene una manera, esto, que es un salto que reposiciona perfectamente. Es decir, tiene mucha movilidad. O sea, tú te quedas aquí abajo y quieres subir y en un momento lo mantienes pulsado y haces dos saltos, como dos zarpazos hacia arriba y te posicionas en un momento. Es súper útil. Las habilidades importantes de este personaje, del leopardo, son Attack K, que lo vamos a ver aquí. Tenemos siempre una habilidad por animal en área, que es como una especie de rugido, como el del oso con la mesa. Esta habilidad, que es como una especie de triángulo, hace un golpe triangular, que lo que tienes que hacer es usarla siempre con una plataforma encima de tu cabeza. La puedes spanear repetidamente, solamente tiene 2 segundos de cooldown. Golpea en triángulo a todos los enemigos que haya encima y a los laterales. Así que nunca lo uses cuando estés sin enemigo encima, como aquí, porque no la estás aprovechando al máximo. Úsala aquí abajo, que tienes una plataforma encima tuya y puedes aprovechar. Otra importante, una habilidad solamente tiene 3 segundos de cooldown y es un zarpazo frontal que te sirve para posicionarte y deja en el suelo un efecto ardiente que quema a los enemigos. Y además, fíjate si se puede usar de rápido, que puede dejar hasta dos zonas ardiendo como el oso. Es muy útil y es muy veloz.
muy buena, sí señor. Leopard Roar es esta. Son unas habilidades, cuando va golpeando ataque básico, sale una especie de invocación como de un leopardo, como la del Aram, que sale disparado hacia adelante y es muy bueno. Y bueno, es un golpe adicional, 30% de daño contra monstruos normales. Es muy útil. Simplemente es una especie de... es una pasiva que se aplica a tu ataque básico, a tu zarpazo básico. Y Thunder Dust y Macho Dance son perfectos para moverse en horizontal y diagonalmente. Son muy buenas para moverse para arriba, para el lado. Te da una movilidad increíble y además te sirve para farmear, que da gusto. Esto puede golpear, no tiene casi cooldown, puedes estar golpeando continuamente. El halcón no tiene potencial para una party quest, es decir, pero sí que tiene potencial para hacer daño en solitario. Carece de daño bruto, a la party le da un 30 de ATT, de Attack Power, gracias a su habilidad Razor Brick, que te incrementa el ataque básico y es un efecto pasivo. El halcón lo que se centra principalmente es en aumentar tu ataque crítico. Carece seriamente de habilidades de ataque y la mayoría de ellas están muy enfocadas a apoyar, pero esas son las del gato. Y ahora vamos con el gato. Vamos a activarlo. Su ataque básico brilla por su ausencia. A veces se usa para bufear desde otro PC estando AFK. Acto que no suele ser... no sé si llega a ser ilegal, pero creo que Maple permite eso. Aunque tener multicuentas a la vez encendidas puede ser peligroso. No lo recomiendo. El gato carece seriamente de habilidades de ataque. Y la mayoría de ellas están muy enfocadas al support, a apoyar. Por lo tanto, mejóralo solo con el oso y el leopardo de las nieves al máximo. Es decir, que si tú quieres mejorar el gato, tienes que principalmente enfocar el oso de las nieves, en plan el leopardo de las nieves y el oso. Eso principal, porque el leopardo te da movilidad y el oso te da daño. Y el gato te va a dar habilidades de support, te va a dar mejoras para tu daño. En resumen, el oso te permitirá mantenerte firme y pulverizar a tus enemigos. Lai, el leopardo de las nieves, te permitirá atravesar rápidamente el campo de batalla. Y el gato te convertirá en la persona más popular gracias a los numerosos beneficios de la Party Quest y habilidades de mejora. En realidad, es real, porque cuando hay un Beastamer en tu party, se nota. Cuando hay un Beastamer en tu party se nota muchísimo, porque te da un montón, pero un montón de mejoras. Se te llena esto lleno, se te llena entero de mejoras y es brutal. Y bueno chicos, ahora ya por encima, para finalizar un poco, os voy a enseñar cómo sería más o menos el farmeo, la jugabilidad con esta clase. Así que nada, vamos a bufearnos, pero antes de nada os voy a enseñar la sube skill. Invoca un montón de personajes, ¿vale? El Grand Show, entonces va a estar pegando continuamente. Vamos a activar esta runa para que no moleste. Esta habilidad está bastante bien. Cada vez que tú golpeas, la habilidad va a lanzar un efecto que invoca un avión, el cual lo lanzas hacia adelante y hace bastante daño, que es muy bueno para bossear también. Después, una habilidad que tiene, que es como un cañonazo que hace un efecto en área. En definitiva, chicos, esta clase está muy buena. Antiguamente estaba mejor, más rota. Temporalmente incrementa todos los stats de todos los miembros del equipo. Si os fijáis, es que hasta sus habilidades son una mejora incremental para todo tu equipo. Poca gente se lo hace de main, poca gente lo elige como personaje principal, pero no porque tenga malas habilidades, porque como podéis ver tiene habilidades en área. Tiene habilidades como esta que tiene 2 segundos de cooldown, puedes tirarte todo el rato haciendo esto. Tiene habilidades que dejan el área a fuego. Además, invoca como un efecto pasivo, que es un rugido que invoca pequeños leopardos que te van ayudando y van pegando a los enemigos. ¿Veis? Esos leoparditos tan monos son crías de la madre leopardo, la cual van atacando pasivamente. Esta es otra habilidad. Además que siempre mientras está esto puedes incluso activar tus otras habilidades. Por ejemplo, esta que te da invoca a todos, mirad, invoca a todos los animales, invoca a barcos, piratas con el oso, el hijo del leopardo, el hijo del oso, es muy bueno. Son habilidades bastante divertidas. Esta habilidad, que es la del oso también. Otra vez el avión, que podéis ver. Imaginaos, mirad cuánto daño hace. Primero pega un zarpazo, después se lanza al avión. En definitiva, este personaje es muy completo, pero principalmente ya os comento que va destinado a ser o una de dos, o una mula por su 10% de daño contra bosses al nivel 210, o
un personaje principal, pero que principalmente a la hora de hacer bosses o jefes finales es un support, como un Kana, por ejemplo. Aunque el Kana tiene un daño más estable, el Beast Tamer no va mal de daño gracias a su oso, pero no es su fuerte son los buffs. Así que nada, chicos, espero que te haya ayudado esta guía. Este personaje es un personaje muy divertido de jugar, muy fácil de subir de nivel gracias al leopardo. Tiene una movilidad brutal y además está guay. A mí me gusta, me lo pasé bien, me lo pasé divertido jugando con él. Y la verdad es que lo recomiendo. Así que nada, espero que te haya ayudado. Espero que te suscribas para más, porque a mí me haría mucha ilusión, me motivaría a seguir creando vídeos de Play Story. Y de verdad, muchas gracias. Otra cosilla, tenéis también unas especies de recompensas, ¿no? Al subir de nivel. Te van a ir dando aquí una serie de recompensas de títulos. A ver qué nos van a dar. Nos dan una medalla, 100 de fama. 100 de fama. 100 de fama, chavales. Una medalla y un objeto que se equipa. Aquí podemos ver también otras cosillas que nos van a dar, como por ejemplo un SP bonus de skill points, incluso en la bombilla blanca. ¿Qué más? Un titulito, a ver qué tenemos por aquí y qué nos han dado. Aquí tenemos estas pociones que nos dan skill points, chicos, importante, más skill points. Skill point por aquí, skill point por aquí, skill point por aquí. Y ahora vamos a ver nuestras habilidades. Tenemos 18 habilidades de skill points extra, las cuales podemos poner en el gato, que es primordial. En vez de echar todo a un gato, vamos a ir mejorando, por ejemplo, a ver si son habilidades activas o pasivas. Vamos a ponernos el gato. Vamos a ver. Ay, invoca una especie de ovillo que te cura a los miembros de tu alianza. Increíble. Super support. Es que este personaje es support a tope, chicos. Pero vamos a mejorar este personaje y esto, pero ya nos hemos quedado sin skill points. Pero fíjate, pasiva, 11% de critical rate y 1% de critical rate. Incrementa el critical rate de los miembros de tu party. También veamos los objetos de equipo que nos han dado. Esto es el título, Guardián de la Naturaleza. Me gusta bastante, es muy bonita esta medalla. Esto, que es nuestra sub-weapon, es una habilidad, una arma secundaria. Las armas secundarias más poderosas son las de la princesa no. Nos la equipamos, incluso una medalla de oso, por el oso, Charming Mane, y una medalla del leopardo, Pretentious Match, demasiado pretencioso, muy guay esta medalla, y poco más, chicos, y bueno, espero que te haya gustado, espero que te hayas divertido, deja tus likes, suscríbete, la verdad, mirad, es que increíble, ¿no? Invoca, ¿qué cosas invoca? Invoca de todo, es un personaje poco común, poco usual, pero es muy divertido de jugar, os lo recomiendo. No vais a defraudaros. Además, tiene muchas habilidades, a cada cual más surrealista. Y además son habilidades que en realidad son bastante útiles. Así que bueno, aquí ya veis todas las habilidades y las link skill. Así que nada, chicos, suscríbete, deja tu like. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya ayudado, espero que te hayas decidido por este personaje o hayas aprendido a cómo mejorarlo. Aquí también tenemos unas cuantas hyper skill. Como podéis ver, te hace invencible y te da aumento de daño a toda la party, ojo, rugido de equipo. Habilidades pasivas que os recomiendo subiros, pues mira, si os vais enfocados, el 20% del oso, importante, Así que sí, me despido, chicos, muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete, nos vemos próximamente en el canal Pink Off.